vamos a conversar sobre la experiencia de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Hoy estamos con el abogado y exdirector nacional electoral de Argentina. Se trata del doctor Alejandro Turio. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, coméntenos, ¿hace cuántos años se celebran las PASO en Argentina y cómo funciona este mecanismo? Bueno, esta es la sexta oportunidad en que se celebran las PASO en Argentina. Hace 10 años tuvieron lugar por primera vez. La ley se sancionó en diciembre de 2009, se utilizó por primera vez en el año 2011 y a partir de ese momento, cada 2 años, hubo elecciones primarias en primer lugar y luego generales. Perfecto. Por favor, si nos comenta cómo ha sido recibido hace 10 años por las organizaciones políticas, por la ciudadanía en general. Aquí en Perú le comento que va a ser la primera vez que celebraremos las PASO el próximo año. Entonces tenemos gran expectativa por lo que va a ocurrir. Bueno, en primer lugar, fue recibido con escepticismo. Si bien la mayoría de las agrupaciones políticas tenían conciencia y eran contestes en el diagnóstico sobre los problemas que traía la proliferación de partidos políticos, el exceso de oferta electoral, el desorden que eso traía, e incluso la imposibilidad de restringir esa oferta por medios que no fueran estrictamente democráticos, muy pocos creían que las PASO serían la solución adecuada. Sin embargo, eso motivó que en la primera ocasión prácticamente no hubiera competencia interna en ninguna de las agrupaciones políticas que se presentaron a las elecciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, las agrupaciones políticas han ido tomando dos caminos. En primer lugar, en virtud de la necesidad de obtener el 1,5% de los votos válidos para pasar a la elección legislativa, comenzaron a formar alianzas políticas. Comenzaron a tener una política de coalición que les permitiera superar ese umbral y tener un mejor desempeño en la elección general. En segundo lugar, comenzaron también a generar competencia interna. En primer lugar fue para candidaturas legislativas, pero en el año 2015 la candidatura que terminó imponiéndose finalmente, la candidatura de un partido opositor en ese momento, Cambiemos, logró la presidencia de la Nación después de haber tenido una competencia más bien simbólica por las diferencias entre unos y otros, pero una competencia para la candidatura presidencial, sin la cual hubiese sido muy difícil conformar la alianza que llevó el triunfo a Mauricio Macri en ese momento. De la misma manera, ahora, en las PASO que acaban de terminar, el partido Juntos por el Cambio, pero también el oficialista Frente de Todos, en una gran cantidad de distritos ha tenido competencia interna, o sea, ha utilizado el mecanismo de las primarias para dirimir sus candidaturas. La práctica dice que del escepticismo inicial, la desconfianza inicial, hemos pasado a una, yo diría no un entusiasmo, pero sí una aceptación de que es el sistema más democrático para dirimir las candidaturas y para fortalecer las alianzas que se mantienen en el tiempo por primera vez en la historia a partir de la existencia de las PASO. Excelente. Doctor, en nuestras últimas elecciones generales hemos tenido alrededor de 18 candidaturas presidenciales. Esta es una cifra bastante alta para la región. Ustedes también tenían más o menos esa cantidad hace 10 años de candidaturas, ¿no? ¿Con las PASO han logrado solucionar este tema de oferta política? Efectivamente, me recuerdo que en el año 2007 hubo una gran cantidad de candidaturas, hubo 14 candidaturas presidenciales, ya en el 2011 hubo 7, y luego hubo gran cantidad de precandidaturas, pero que no lograron ser candidaturas. Entonces, en el 2015 hubo 5, la competencia final fue entre 5, y en el 2019, si bien no hubo competencia prácticamente en ninguna de las grandes formaciones políticas, sí
ese precedente hizo que hubiera una menor cantidad de fórmulas. A eso nos referimos cuando evaluamos las PASO, al ordenamiento de la oferta. El ordenamiento no es una cuestión formal, es tratar de agrupar las opciones políticas de forma que cada una tenga una mayor viabilidad, sea para acceder a cargos legislativos o sea para que sea más competitiva. En Argentina los partidos políticos en muchos casos habían perdido competitividad. En la elección del año 2007, quien salió primero en número de votos duplicó a quien salió segundo. En cambio, algo similar pasó en el año 2011. En cambio, a partir del 2015 y 2019 y de la existencia de PASO, existe una competencia más pareja, más cercana entre fuerzas, lo que le da mayor legitimidad a la democracia. Las PASO han generado lo que nosotros llamamos un bicoalicionismo. Dos coaliciones que se enfrentan y compiten. Perfecto. Doctor, recientemente con la pandemia se trató de postergar estas PASO que ustedes tenían ya instauradas en su democracia. Una situación similar es la que se vivió hace algunas semanas aquí en el Legislativo Nacional, cuando se pretendió todavía postergar o dejarlas de lado para estas elecciones que celebramos el próximo año. ¿Ha sido difícil todavía la permanencia de las PASO en Argentina? No, porque si bien hubo al principio una idea de suprimirlas más que de postergarlas, luego llegamos a un consenso que postergándolas un mes, de agosto a septiembre, y la elección general de octubre a noviembre, íbamos a tener más cantidad de gente vacunada y una mejor situación climatológica que iba a permitir, por un lado, que más gente concurra a las urnas y que, por otro lado, haya menos riesgos sanitarios para aquellos que concurren. Así que hubo un voto prácticamente unánime, 92-93% de los parlamentarios votaron a favor de la postergación, lo que habla de la consolidación de las PASO como un acuerdo general de la política con que las PASO son el sistema más idóneo para tramitar tanto la competencia preelectoral como la preparación de las elecciones. En ese sentido, con la experiencia de las PASO que tienen ustedes y con el último proceso que han tenido hace algunas semanas, ¿cuál sería, digamos, la recomendación o cómo ustedes verían estas PASO replicadas en Perú? Porque las PASO que vamos a celebrar nosotros aquí son bastante similares o están inspiradas en el modelo argentino. Bueno, yo creo que es importante planificar con tiempo. Por supuesto, las medidas de la pandemia ya las saben hacer bien porque han llevado muy bien adelante las elecciones este año en Perú. La OMPE, también el jurado, también el RENIEC han provisto todo lo que había que proveer para tramitar unas elecciones adecuadamente. Ahora bien, creo que las PASO requieren un gran esfuerzo didáctico, gran esfuerzo docente del que espero que esta misma comunicación sea parte. Y es explicar exactamente cuáles son las condiciones en que se realizan las PASO, cuáles son las consecuencias. Quitar la idea de que la elección es una cosa que ocurre un día. Hay un proceso electoral, hay un periodo electoral que se caracteriza por actividades preparatorias, concomitantes y posteriores a la elección. Entre las acciones preparatorias está esto, que es una elección en sí misma, pero que es tan importante porque es una concatenación procesal, administrativa y jurídica de efectos, de cuestiones que tienen efectos unas sobre otras y que terminan en la elección legislativa, municipal, presidencial, la categoría que fuere. Pero es fundamental que tanto los partidos como los ciudadanos y las ciudadanas tengan conocimiento de que una elección produce efectos en la otra elección. Hay un universo electoral, una cantidad de candidaturas que se presentan en la primera, pero que no necesariamente van a estar en la segunda. Que para que estén en la segunda, o sea, en la elección general, tienen que ser votadas y obtener un número de votos en la primera. Y que, bueno, esto hace una
traslación de poder de las cúpulas partidarias a la población en general. Entonces la población tiene que ser consciente de que está investida con ese poder para que lo pueda ejercitar adecuadamente. Claro, definitivamente, y es lo que se trata la democracia, ¿no? Precisamente que se trata de la voluntad ciudadana. Listo. Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Un gusto para mí y saludos a todas y a todos los que día a día trabajan por una democracia más consolidada en el Perú. Excelente, muchísimas gracias. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la experiencia de las elecciones primarias en Argentina. Tenemos que hacer una pausa, volvemos.